Voy a hacerte una pregunta y quiero que seas honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Cuántas veces has salido de una reunión con una persona, con un artista, pensando, no sé si voy a aguantar más de esto? ¿Cuántas veces has tenido que contener la respiración y elegir cada palabra así con pincitas y terminar el día completamente agotado, agotada? No por el trabajo en sí, sino por la dinámica humana que rodeó ese trabajo. Si alguna vez has vivido eso, este episodio precisamente es para vos. Y si crees que nunca lo has vivido, espérate un poquito más trabajando en el sector y lo vas a vivir. Porque aquí hay una conversación que la verdad hace falta tener en el sector cultural y que muchas veces pues se evita un poco porque incomoda, la verdad. No todas las personas con quienes trabajamos son fáciles de tratar. Y eso incluye con frecuencia, pues, aquellas personas que crean arte. No lo digo como crítica, no lo digo como que si todas las personas artistas fuesen problemáticas, todo lo contrario, pero lo digo como una realidad del ecosistema cultural que quienes trabajamos en gestión pues tenemos que aprender a navegar, ¿no? Navegar con inteligencia, con estrategia, pero sobre todo con herramientas emocionales y herramientas emocionales reales, ¿sabes? Científicas. Entonces, hoy no vamos a hablar de aguantar tampoco, ni de resignarse, porque ese no es el punto. Vamos a hablar de quizás algo más fuerte. Inteligencia emocional aplicada a la gestión cultural, imagínate qué fuertísimo. Y específicamente a esas relaciones que, pues, a veces nos ponen a prueba, ¿sí o no? Te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrallo. Hoy jueves 18 de junio del 2026, en el episodio 180, perdón, vamos a hablar de inteligencia emocional para tratar con artistas difíciles. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast. Antes de empezar, recordarles que tenemos el curso de pitch y presentación de proyectos culturales, el cual nos le estamos pasando súper bien. Estamos grabando precisamente cuáles son los tipos de discurso, cómo hay que encasillarlos, por qué hay que encasillarlos de esa manera, cómo resumir nuestro proyecto en una sola frase para conseguir ese sí. Así que la verdad ha sido un curso muy bueno. Echarle un vistazo en acultura.org Pleca Academia o en el enlace de esta descripción. Dicho eso, vamos al punto. Primero, hay que entender qué hay detrás de esta dificultad, ¿no? Dificultad entre comillas. Antes de hablar de herramientas, de opciones, de estrategias, necesitamos cambiar el marco desde el cual miramos esta situación. Cuando decimos que alguien es difícil, casi siempre estamos describiendo un síntoma, ¿te has fijado? Y la verdad, aquí lo que hay que identificar es una causa. Esto también quiero que sea una aclaración que no es, eh, no lo estoy diciendo como profesional de la salud mental, ni tengo ningún título, ni tampoco recomiendo aplicar esto a rajatabla. Esto es también, muy importante aclararlo, una opinión, ¿no? Una opinión. Creo yo que si solo tratamos el síntoma, el problema va a seguir apareciendo, ¿no? Una y otra vez. Episodio tras episodio, proyecto tras proyecto, sobre todo si seguimos trabajando con estas personas. Entonces, ponele, si estás produciendo un festival y una de las personas artistas empieza a cambiar los términos técnicos del rider 2 semanas antes del evento, una semana antes del evento, te empieza a enviar mensajes a las 11 de la noche, a cuestionar cada decisión de producción que tomaste, a mostrarse hostil, ¿no? Cada vez que le explicas una restricción de presupuesto. Desde afuera, desde el agotamiento, esa persona parece difícil. Pero la verdad es que si nos detenemos un segundo a pensar y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Podemos que llegar a comprender o entender algo.
La persona puede tener miedo escénico, puede tener inseguridad frente a un evento que siente que no controla, una experiencia previa en la que algo salió mal y nadie respondió a tiempo y por eso actúa así tan estricto. O a veces también, y esto me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando he trabajado con personas del Caribe, la forma de comunicarse es como muy apasionada, muy emocional. Y, por ejemplo, de donde yo vengo, no somos tan así, o no tan así como las personas del Caribe. Y confundimos, esa emoción que tienen o esa forma de decir las cosas con que están enojados, pero la verdad es que no. O ponele que hay personas que se comunican de alguna forma y que nadie les ha señalado que es un problema cómo se están comunicando. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo ha preferido no decir nada, ¿no? Evitar el problema. Entonces, eso también no significa justificar todo ni aceptar cualquier trato, ¿verdad? Significa que si quieres ser efectivo en la gestión, necesitamos saber con qué realmente estamos lidiando. Y creo que la inteligencia emocional empieza exactamente ahí, en la curiosidad antes que en el juicio. Hay un autor, Daniel Goleman, o Goleman, que se lee así, quien popularizó ese concepto, ¿no? De inteligencia emocional, sobre todo en los 90 y definía una de las competencias claves como la empatía, que no es sentir lo mismo que el otro, ojo, sino él decía que era la capacidad de comprender su perspectiva sin necesariamente compartirla. Entonces, en el sector cultural creo que esa distinción es súper importante, porque no tenés que estar de acuerdo con una persona artista para entender por qué actúa como actúa. Y entender eso, pues obviamente te da una ventaja enorme a la hora de gestionarlo. Entonces, pensemos antes de nuestra próxima reunión difícil con esta persona. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué necesidad no resuelta podría estar detrás de este comportamiento? Repito, no como profesional de psicología ni de terapia, no para, bueno, no es que esta persona tiene una herida de infancia, no se trata de eso, sino en el tema laboral, ¿no? Como profesional que quiere que el proyecto funcione. ¿Y por qué no hablamos de ti también? Porque también nos centramos mucho en la persona problema, entre comillas, ¿no? Problema, entre comillas. Pero muchas veces cuando la situación con una persona artista se complica, la primera víctima de esa tensión sos tú mismo, sos tú misma. Y eso pues va a tener consecuencias directas en tu toma de decisiones, en tu comunicación, en los resultados del proyecto. Aquí hay un fenómeno que en psicología se llama el secuestro amigdalar, que es un término que también propuso Coleman, y se basó en el trabajo de otro neurocientífico, Joseph Ledoux. Aquí ocurre que el cerebro percibe una amenaza, ya sea real o percibida. Recordemos que el cerebro solo interpreta la realidad, no sabe qué de verdad puede ser una amenaza o no. Y la parte emocional entonces toma el control antes que el razonamiento consciente pudiese intervenir. ¿Cómo lo podemos ver en términos cotidianos? Te dicen algo que te saca de quicio, ¿no? Y reaccionás antes de pensar. Eso es un claro ejemplo, ¿no? Antes de que porque, por ejemplo, alguien dijo algo que te molestó y antes de pensar, bueno, si yo me pongo a pelear acá con él, no voy a resolver nada, o si yo le contesto a ella, va a encender más este problema, pero vas al ataque sin pensar porque existe este secuestro amigdalar, la emoción secuestra el cerebro, ¿no? Interesante. Y creo que en la gestión cultural, reaccionar en caliente puede costarte muchísimo. Puede destruir una relación construida durante meses, puede afectar la reputación de tu organización, puede hacer que un proyecto se caiga. O sea, esto pasa, por ejemplo, en las residencias artísticas. Em, Lleva semanas, ¿no? Coordinando la residencia, todo está listo, y el día de la inauguración, la persona artista, una residente, llama furiosa porque le parece que el espacio
no tiene la iluminación que ella imaginaba, ¿no? No tiene las características para que ella pueda inspirarse. Y lo dice en un tono agresivo, ¿no? Tal vez incluso hasta humillante, ¿no? ¿Qué clase de lugar es este? Entonces, en ese momento, tu cerebro quiere responder de una de dos formas, ¿no? O atacar o huir, porque tu cerebro lo que intenta es su supervivencia. Entonces, esta amenaza, el cerebro no dice, bueno, esta es una persona que está balbuceando, ¿no? Palabras, sino que lo ve como una amenaza de vida o muerte. Recordad que venimos de este entorno hostil, ¿no? En la selva, en el bosque, y nuestro cerebro no sabe si esto o es una persona balbuceando o es un tigre que nos va a comer, ¿sabes? Entonces, nuestro cerebro dice, bueno, o reacciona fuerte o atacamos o huimos de esta situación. Y ambas son respuestas automáticas, la verdad. Pero también ambas son respuestas que no son útiles. Entonces, la regulación emocional va a ser la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y entre la respuesta. Y la verdad, te voy a ser honesto, y también esto es parte de los estudios, es que no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se entrena. Por eso dice Goleman que esto es una inteligencia emocional, ¿verdad? Y como cualquier otra inteligencia también se entrena. Algunas de las personas que, que, que más admiro, ¿no? Y que conozco en la gestión cultural, tienen ciertos rituales, ¿no? Que son bien específicos para momentos de alta tensión. Respirar, por ejemplo, antes de responder un mensaje, esto ayuda muchísimo. Eh, Levantarse de la silla y dar una vuelta antes de entrar a una reunión complicada. Créeme que eso es interesante. El dar una pequeña caminata de 5 minutos te puede ayudar a relajar, incluso escribir una respuesta, pero no enviarla. Esto es bien interesante porque tu cerebro se desahoga y tu cerebro no sabe si la persona lo está recibiendo o no, pero tu cerebro ha hecho el ataque, ¿no? Digamos, pero pues no se lo envías, ¿no? No se lo envía, o al menos la escribís y pensás enviársela luego, ¿no? La revisás luego y ya pues ves las cosas con más calma. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hagas en esos minutos importa tanto como el contrato que vayas a firmar, ¿no? Tu equilibrio emocional no es un lujo de la gestión, es parte de la capacidad profesional que existe en esta gestión, porque la gestión cultural llega a momentos muy tensos, sobre todo, por ejemplo, en la producción de eventos, el día del proyecto es bien estresante, ¿no? Que se realiza, no siempre estamos al 100, ¿verdad? Y sobre todo el sector cultural que sufre recortes, sufre amenazas, ¿no? Tanto del sector público, del sector privado, etcétera. Pues esta regulación emocional es parte de la gestión cultural. Es más, yo creería que en las universidades, en las carreras de gestión cultural, debería de haber un tema de esto, si no es que una materia, porque la persona de la gestión cultural está constantemente en tensión, está constantemente preocupada, ¿sabes? Entonces, y creo que esa capacidad es un activo muy valioso que tenés en, como persona, si la llegas a desarrollar, porque llegas a desarrollar ese zen, ¿no? Em, y cultivarlo debería estar en tu agenda de desarrollo profesional, con la misma prioridad que aprendes a formular un proyecto o que lees un presupuesto. Debería ser la misma prioridad. Ahora, Alejandro, ¿cómo lo llevo esto a la práctica? Porque también la inteligencia emocional sin herramientas prácticas, pues es una teoría muy interesante, muy bonita, muy curiosa, pero este programa no va de teoría, ¿no? No, o al menos no solo de teoría. Uno de los errores más comunes que también cometemos en conversaciones difíciles con personas artistas es intentar convencer, cuando en realidad lo que deberíamos de ser o estar es escuchando. Cuando alguien está emocionalmente activado, su capacidad de procesar argumentos racionales se reduce casi que a cero. No tiene sentido bombardearlos con lógica cuando están en modo reactivo, cuando tienen un secuestro amigdalar, ¿no? Lo primero que necesitas hacer es bajar la temperatura de la conversación. Y eso solo se logra haciendo que la otra persona sienta que ha sido escuchada. Aquí hay una técnica que viene del ámbito de la mediación, ¿no? De la negociación,
que se llama validación empática. No es darle la razón a alguien, es reconocer que su experiencia emocional es comprensible, aunque no compartas la lectura de los hechos, ¿no? Es decir, tú le puedes decir, entiendo que esto ha generado mucha frustración y tiene sentido dado todo lo que hemos invertido en este proceso. Quiero que encontremos una solución juntas, una solución juntos. ¿Qué pasa? Esa frase no cede nada, ¿sabes? No acepta ninguna culpa, no te desarma, a ti, pero sí desarma a la otra persona, porque deja de sentirse atacada. Entonces, tú le validas que tiene una emoción contraria, no estás diciendo si es justa o no, sino que estás validando esa emoción y que querés resolverla, ¿no? Entonces, después de validar, puedes redirigir. Y aquí entra otra herramienta bastante útil, que es distinguir y diferenciar de verdad. Y esto cuesta, créeme que cuesta. Yo no lo he logrado, es decir, lo estoy diciendo desde el punto de que yo sigo en esa práctica. Hay que diferenciar posición e interés. Las personas artistas muchas veces llegan a una conversación con una posición. Quiero tal cosa, no acepto estas condiciones, necesito esto o no actúo. eh, pero detrás de esa posición hay un interés, que es la necesidad de verdad, la que de verdad lo está motivando, lo está haciendo actuar así. Entonces, tu trabajo como persona de la gestión cultural es descubrir ese interés, porque la posición solo te muestra una faceta, una cara. Si tú descubrís ese interés real, ver si puedes atenderlo de una manera que también funcione para el proyecto y hacerlo, ¿no? Hacerlo. Por ejemplo, si una persona, no artista, insiste en que necesita 3 días de ensayo en el espacio y tú solo tenés presupuesto para 2, ¿da? Da. Este es un clásico. Esa es su posición, pero en realidad, ¿cuál es su interés? Tal vez es seguridad técnica, quizás es control sobre aspectos sonoros del espacio, ¿no? O a veces, y esto me ha pasado, a veces solo es la necesidad de sentirse cuidada, de sentirse cuidado antes de una presentación, ¿sabes? Entonces, si tú identificas eso, pu- de pronto puedas que encontres opciones que no se te habían ocurrido. De pronto un recorrido técnico más detallado, una llamada previa con el equipo de sonido, un acceso al espacio en horario no oficial. Opciones que de pronto cuestan mucho menos que un tercer día de ensayo, pero que responden al interés real, no a la posición, al interés real, porque las personas también a un problema le buscan una solución y creen que la solución es el problema. Es decir, yo creo que debo de tener 3 días de ensayo. No, pero esa es una solución. El verdadero problema es que quieres tener mejor seguridad sobre el espacio en el cual te vas a presentar. Entonces, para eso hay otra solución. Esa diferencia, el distinguir posiciones e intereses, em, que de hecho esto es una técnica de negociación y pudiésemos hablar de esto bastante más profundo, eso es una de las herramientas, pero increíbles que puedes incorporar en tu práctica. Y no requiere presupuesto, sino que esa disposición de escuchar con más profundidad, ¿no? Con más análisis. ¿Por qué esta persona exige esta solución? Ahora, también hay que distinguir cuando el problema no es emocional, sino que también responde a una estructura, ¿sabes? A un sistema. Y aquí también hay que hablarlo con honestidad. Eh, no toda dificultad, entre comillas, ¿no? En la relación con personas artistas significa un problema de comunicación, ¿sabes? O significa un problema de gestión emocional. A veces el conflicto tiene raíces estructurales que pues ninguna habilidad de inteligencia emocional va a poder resolver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay contratos ambiguos que dejan espacio para interpretaciones contradictorias, para confusiones, que hiciste una promesa, ¿no? Se lo dijiste nada más, una promesa verbal
que nunca se puso por escrito, organizaciones que tienen una cultura de decir sí a todo para conseguir el proyecto y después vamos a ver cómo solucionamos, expectativas que nunca se alinearon explícitamente al inicio, porque, bueno, es que eso parece obvio, eso era obvio que así tenía que ser, pues a veces los obvios no son tan obvios. Hay o bueno, también el caso de procesos donde quien gestiona en realidad no tiene autoridad para tomar las decisiones que el proyecto requiere y a veces toma esa autoridad y después se le quita, se le dice, no, esto que dijiste que sí, en realidad tendríamos que haber dicho que no o viceversa. Eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Explota, ¿no? Eso es la condición perfecta para que esto explote. He visto situaciones donde una persona artista que parecía imposible de manejar, se convirtió en una colaboradora precisamente eh, porque alguien se sentó con ella al inicio del proceso y dijo, mira, antes de empezar, vamos a definir y definir juntas qué esperamos cada una de este proyecto, qué puedo ofrecerte yo, qué necesito de ti y cómo podemos manejar los imprevistos cuando aparezcan. Entonces, esa conversación que muchas veces pues se salta porque parece innecesario, es un poco incómoda, pues en realidad es la mejor inversión del tiempo que puedes hacer. La inteligencia emocional incluye el reconocer los problemas organizacionales, saber qué estructuras, qué sistemas, qué procesos tenemos que mejorar y también qué compromiso estás haciendo que no puedes sostener, ¿sabes? Que eso es fuerte. O sea, qué conversaciones difíciles debes tener al inicio del proceso para no tenerlas en el peor momento cuando esto explote. Así que, ponele, cuando terminemos este episodio, te invito a pensar no solo en cómo puedes mejorar tu manera de responder emocionalmente en situaciones difíciles, sino también en qué estás haciendo desde el diseño de tus procesos para que reduzcamos la probabilidad de que esas situaciones ocurran, ¿sabes? La mejor gestión de conflictos es la que se evita antes de comenzar. Y eso es trabajo de una estructura organizacional, no solo de la actitud de las personas. Y aquí hay algo que me parece injusto en cómo el sector cultural trata este tema y quizás para ir cerrando. Quienes trabajamos en gestión cultural muchas veces absorbemos el coste emocional de un ecosistema sin que eso sea reconocido, ¿sabes? Sin que eso sea valorado, sin que es mucho menos compensado. Se espera que seamos flexibles, pacientes, diplomáticos, capaces de contener la presión, ¿no? De múltiples frentes al mismo tiempo y que lo hagamos con una sonrisa, ¿no? Sin quejarnos. Y claro, eso tiene un precio. Y no hablo de un precio económico, que también. Lo que hemos recorrido hoy, más allá de un conjunto de técnicas para aguantar mejor, ¿no? A las personas difíciles, en realidad en el fondo es una invitación a que replanteemos cómo es la gestión cultural realmente, que va más allá del eventito, que va más allá del centro cultural, que va más allá de una gestión pública. Se trata de también trabajar esto de la inteligencia emocional porque estamos en un mundo contrario. O sea, estamos en un mundo hostil, ya de por sí hostil para todo el mundo, sino que hostil también para quienes trabajamos en la gestión cultural. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional no es, bueno, un extra, ¿no? Es realmente una inversión y una inversión que te haces a ti mismo. Cuando entendés qué hay detrás del comportamiento de otros, cuando regulas tus propias reacciones con reflexión, con intención, cuando aprendes a separar posiciones de intereses y a diseñar procesos que prevengan el conflicto, no solo gestionas mejor los proyectos, básicamente te convertís en una persona que es más libre, ¿sabes? Y creo que eso es valioso, ¿no? Eso en un sector que con frecuencia te pide que te sacrifiques por amor al arte, la verdad es una forma muy, muy poderosa de afirmar tu valor como persona.
Si este episodio te aportó algo, compartirlo con alguien que trabaje en gestión cultural. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde nos escuches. También rankeanos, que eso nos ayuda muchísimo. Y seguimos en Instagram o LinkedIn como Cultura ORG para más contenido diario. Esto ha sido Gestión Cultural del Podcast. Nos escuchamos mañana con más de esta profesión que tanto nos hace sacarnos los cabellos, los poquitos que nos quedan. Chao.